A ver, cuando pensamos en la Santa Inquisición, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente hogueras, cámaras de tortura, una especie de policía religiosa secreta. Son imágenes de verdad aterradoras. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto de eso fue real y qué tanto es, pues, una leyenda que se fue construyendo con el tiempo? Y es que justo esa imagen popular que tenemos es de una crueldad sin límites, ¿no? Pero la historia real, la de verdad, es mucho, mucho más compleja. Y si me apuran, hasta más fascinante. Así que bueno, vamos a darle, a separar los hechos de la ficción. Para entender bien a la Inquisición, lo primerito es saber contra quién iba. Y ojo, porque aquí viene la primera gran sorpresa. Su objetivo no eran los que estaban fuera del cristianismo, no. Su chamba era vigilar la fe de los que ya eran parte de la iglesia. O sea, era una especie de control interno. Miren, la palabra clave aquí es miembro bautizado. Esto es importantísimo, porque significa que la Inquisición solo tenía jurisdicción, o sea, poder, sobre los cristianos. Su misión era, digamos, corregir a las ovejas descarriadas del rebaño, no ir a buscar gente de otras religiones para convertirlos a la fuerza. Entonces, esto lo deja clarísimo. La Inquisición no fue, como a veces se piensa, una herramienta para obligar a la gente a convertirse al cristianismo. Para nada. Se trataba de asegurar que todos los que ya eran cristianos creyeran, pues, exactamente lo mismo. Buscaban uniformidad. Y aquí va otro punto clave. Es un error garrafal hablar de la Inquisición como si fuera una sola entidad, un solo monstruo. No, no, no. Como se ve en la línea del tiempo, hubo varias inquisiciones. Empezó por allá del siglo XII para combatir a los cátaros en Francia. Luego, siglos después, la famosísima Inquisición española, que se enfocó en los judíos conversos. Después la portuguesa, muy parecida, y finalmente la romana, que se creó para hacerle frente al protestantismo. Cada una con sus propias reglas y objetivos. Muy bien. Pero, ¿cómo funcionaba esto en el día a día? O sea, ¿cómo pasaba alguien de ser un vecino más a terminar condenado? Pues créanlo o no, el proceso era sorprendentemente burocrático, muy metódico. Era todo un procedimiento. Primero llegaba una denuncia. A través de algo llamado Edicto de Gracia, se invitaba a la gente a confesar sus pecados o a delatar a otros. Si varias denuncias apuntaban a la misma persona, ¡pum!, se abría una investigación secreta. Si la cosa parecía seria, venía el arresto. Y aquí es donde se ponía terrible. Al acusado lo interrogaban sin decirle quiénes lo acusaban ni exactamente de qué. Imagínense tratar de defenderse así. Era prácticamente imposible. Y todo este proceso culminaba en el famoso auto de fe. Que, ojo, no era la ejecución en sí, como muchos creen. El auto de fe era un espectáculo público, un evento masivo. Ahí se leían las sentencias en voz alta y los condenados a muerte eran relajados, o sea, entregados a las autoridades civiles para que ellos aplicaran el castigo. Era una demostración de poder brutal, tanto de la Iglesia como del Estado. Y bueno, esto nos lleva directito a los temas más escabrosos, a lo que todos conocemos de la Inquisición: las brujas, la tortura, el fuego. Pero, de nuevo, ¿qué tanto de esto es cierto? Por ejemplo, la caza de brujas. Siempre asociamos a la Inquisición con quemar brujas en la hoguera, ¿verdad? Pues prepárense, porque los números nos van a contar una historia muy, muy distinta. Es que, vean estos datos, son de no creerse. En Alemania se estima que hubo 25.000 ejecuciones por brujería. En Suiza, 10.000. Ahora, miren los números de España e Italia, donde la Inquisición tenía el control total. Menos de 50. La diferencia es abismal. Resulta que la gran caza de brujas europea fue un fenómeno de tribunales civiles, especialmente en regiones protestantes. La Inquisición, de hecho, era bastante escéptica con el tema. Ok. Si no fueron las brujas, entonces seguro fueron las cámaras de tortura, ¿no? Esas llenas de aparatos que parecen salidos de una película de terror. Pues otra sorpresa. La mayoría de esos aparatos que vemos en los museos de la tortura son falsos, o al menos la Inquisición no los usó. La doncella de hierro, por ejemplo, es una invención del siglo XIX. El aplastacabezas, la pera de la angustia, muchos de estos instrumentos o nunca existieron o los usaron tribunales civiles, no la Inquisición. Todo esto es parte de la famosa leyenda negra, propaganda que buscaba pintar a España y a la Iglesia Católica como lo peor del mundo. A ver, que esto no se malentienda, la Inquisición sí usó la tortura. Y claro que era horrible,
Pero, a diferencia de otros tribunales de la época, su uso estaba súper regulado. Tenían 3 métodos autorizados, que eran la garrucha, el potro y el tormento del agua. Y había reglas estrictas. Legalmente solo se podía aplicar una vez, no podía causar la muerte ni mutilaciones, y solo se usaba cuando ya había evidencia considerable de culpabilidad. Era brutal, sí, pero no el sadismo descontrolado que nos imaginamos. Justo como lo resume perfectamente el historiador Nigel Townsend en esta cita. Las siniestras salas de tortura solo existieron en la imaginación de sus detractores. La imagen que tenemos en la cabeza es más producto de la propaganda que de la historia real. Ahora, hablemos de otro tema grande, la ciencia. Siempre se dice que la Inquisición era enemiga del progreso y del conocimiento. Vamos a ver los 2 casos más famosos que siempre se mencionan. Galileo Galilei y Giordano Bruno. Se les suele pintar como mártires de la ciencia. Pero la realidad, una vez más, es más complicada. Con Galileo, el problema no fue tanto su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que desobedeció una orden directa de la Iglesia. Le habían pedido que la presentara como una hipótesis, no como un hecho absoluto, porque en ese momento no tenía pruebas irrefutables. El juicio fue más sobre obediencia que sobre ciencia. Y lo de Giordano Bruno es todavía más claro. A él no lo quemaron por sus ideas sobre un universo infinito, sino por un montón de herejías teológicas que eran gravísimas para la época, como negar que Cristo era Dios o la existencia de la Trinidad. Su cosmología era solo una parte de un paquete mucho más grande que la Iglesia consideró inaceptable. Y ahora, la pregunta del millón. ¿A cuánta gente mató la Inquisición española? La cifra que manejan los historiadores es de alrededor de 3.000 personas. Esto a lo largo de los más de 350 años que duró. A ver, cada una de esas muertes es una tragedia, por supuesto. Pero el número, frío y duro, está lejísimos de los millones que a veces se mencionan en la leyenda de un genocidio indiscriminado. Entonces, al final de todo esto, ¿qué nos queda? Pues una imagen mucho más compleja. La Inquisición no era simplemente un grupo de sádicos disfrutando de la crueldad. Era más bien una enorme y lenta maquinaria burocrática, un instrumento de control de las creencias, control social, control político. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué la leyenda, el mito, se volvió mucho más famoso que la historia real? Pues la respuesta es simple: propaganda. Las historias exageradas y terroríficas sobre la Inquisición fueron el arma perfecta para los enemigos de España y de la Iglesia Católica, primero durante la Reforma Protestante y luego con la Ilustración. Así se creó esa leyenda negra que ha durado hasta nuestros días, convirtiendo a la Inquisición en el símbolo perfecto de la ignorancia y la tiranía. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras leyendas de la historia seguimos creyendo como si fueran la verdad absoluta? Gracias por habernos acompañado en este recorrido.